Buenas tardes, mi nombre es Ariadne Ruiz Quinto, de Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos de Ingeniería Mecatrónica, de la materia de electrónica de potencia. Estaré hablando sobre la unidad 2 de tristores. Como subtema tenemos el DIAD, TREAD y CSR. Bueno, empezaremos a hablar sobre el DIAD. ¿Qué es el DIAD? Es un semiconductor de la familia de tristores, el cual en pocas palabras es un interruptor. ¿Qué quiere decir? Que es un diodo bidireccional que pasa por corriente eléctrica en ambos sentidos. Una vez que se alcance un cierto voltaje de activación, es conocido más como el voltaje de disparo. Su nombre del DIAD tiene significado de diodo de corriente alterna. Una de las principales simbologías son que cuenta con un ánodo 1 y ánodo 2, en el cual tiene 3 capas de dopaje y ofrece propiedades conmutativas simétricas en ambas polaridades del voltaje aplicado, como observamos aquí en estas imágenes. Como características principales o más comunes es bidireccional. Esto quiere decir que conduce corriente en ambos sentidos, positiva o negativa. Es fundamental para aplicar la corriente alterna, ya que permite el control y la conmutación en ambas mitades del ciclo de señal de corriente alterna. Como segundo punto tenemos el voltaje de disparo, que permanece en estado no conductor hasta que el voltaje se aplica a sus terminales alcanzadas por un valor específico. Esto quiere decir que es llamado voltaje de disparo. Una vez que alcanza el voltaje, el DIAD entra por un estado de conducción y permite el paso de la corriente, es decir, hasta que cae por debajo de un valor crítico. Una simetría de voltaje de disparo quiere decir que es un voltaje de disparo que son aproximadamente del mismo, ambas direcciones de corriente, lo que es útil para aplicarlo donde se requiera una conmutación simétrica. Tenemos aplicaciones del DIAD. Control de fase. Como podemos observar en esta imagen, el control de fase es donde entra, pasa por una resistencia, pasa por resistencia 2, por acá se observa nuestro DIAD 1, por acá se observa nuestro capacitor, nuestra resistencia 3 y por acá es donde hace su fase de control. Bueno, principalmente esta es una de las aplicaciones más importantes sobre el DIAD, porque este circuito es una regulación de luz o dimmer. Es, por ejemplo, en las prácticas que estamos realizando, un dimmer analógico, un dimmer digital, por el cual se controla la velocidad ya sea de la luz, de motores, en el cual se utiliza una proporción de un disparo controlado por un triad, que es otro dispositivo de conmutación. El triad encendido es comúnmente utilizado en conjunto del DIAD y el triad para encenderlo en el momento adecuado durante el ciclo de la corriente alterna. Esto es crucial en aplicaciones como control de potencia, donde se necesita una conmutación precisa y repetible. En el siguiente tenemos el comportamiento. Bueno, para saber cuándo lo queremos activar es cuando el voltaje supera un umbral específico. Quiere decir que este alcanza un cierto rango de alta resistencia y no permite el paso de la corriente significativa. Ya una vez que esto lo haya alcanzado, el voltaje de disparo efectúa en el cambio de un estado de baja resistencia, permitido por el paso de la corriente hasta que el voltaje cae por debajo del valor crítico. Bueno, usted se dirá, ¿cómo desactivarlo? Para desactivarlo se aumenta cuando la corriente se atraviesa y cae por debajo de un valor crítico. Lo que sucede cuando el voltaje aplicado entre sus terminales disminuye por debajo del voltaje de mantenimiento. Una vez que esto sucede, el DIAD vuelve al estado de alta impedancia y deja de conducir corriente hasta que se vuelva a superar el voltaje de disparo. A continuación tenemos un diagrama con osciloscopio de una simulación del DIAD, donde tenemos nuestra fuente, el DIAD y una resistencia.
Bueno, como podemos observar aquí en el osciloscopio, esta parte de aquí es donde se marca cuando se activa, cuando se mantiene y cuando se cae. En esta parte se refleja. Bueno, a continuación pasaremos al subtema, del triad. ¿Qué es un triad? Para empezar, o qué es lo que significa el triad. Esto quiere decir que es un triodo para corriente alterna. Este es un dispositivo igual semiconductor de 3 terminales que actúa como un interruptor bidireccional controlado por un voltaje, utilizando principalmente en circuitos de corriente alterna. Una de sus simbologías son las terminales de compuertas que están conectadas a las regiones N y P debido a que se pueden aplicar la señal de puertas de G, ya que independientemente de la polarización de la señal. Aquí tenemos ánodos, cátodos, y ya que funciona para ambas polaridades, lo que significa que en el dispositivo es bilateral constante en 3 terminales, a saber su terminal principal 1, MT1, en la terminal principal 2, MT2 y el terminal que es la puerta. Una de las principales características es el bidireccional. Puede conducirse a través de corriente en ambas direcciones, la cual es corriente alterna, lo que sea útil para aplicaciones donde se necesita controlar la potencia a mitades del ciclo de corriente alterna. El control de encendido se refiere más o se basa en aplicaciones de pulsos, ya sea en corriente de su terminal de la compuerta. Una vez encendido, este permanece en estado de conducción hasta que la corriente atraviesa y cae por debajo de un cierto nivel. El voltaje de disparo es similar, tiene un voltaje que debe superar para que se encienda. Este voltaje puede ser controlado para variar el ángulo de conducción y por lo tanto la potencia entrada en la carga. Bueno, en las aplicaciones del trial es en control de potencia, que el trial se utiliza como aplicaciones donde se necesita una carga, controles de luz, controles de velocidad de motores, controles de temperatura, donde por ejemplo tenemos nuestro diagrama donde empieza con nuestro pin 2, tenemos una resistencia de 330, un octo, y de ahí pasa nuestro triad, pasa nuestra resistencia de 430, nuestra principal entrada de MT1, MT2, un microfaradio, una resistencia de kilo, una carga, un fusible y 220 de volts. El control de fase es junto YAT y el triad se utilizan para controlar la fase de la corriente alterna, lo que permite variar la cantidad de potencia entregada a una carga de resistencia. Esto quiere decir que su comportamiento de activación es mediante el pulso de corrientes positivas a su terminal de paso de corriente en ambas direcciones de la corriente alterna. Se mantiene activo por corriente cuando se cae por debajo de un cierto nivel, el movimiento en el cual se apaga automáticamente. Para la desactivación es cuando la corriente pasa a través de él y cae bajo de un cierto nivel, lo cual ocurre normalmente con la polaridad de la corriente alterna, cambiando de dirección o cuando la carga conectada al triad consume menos corriente. Una vez que esto sucede, por debajo de este nivel, el triad se apaga automáticamente y se mueve de un estado no conductor. Bueno, en la siguiente imagen tenemos la simulación en Proteus, donde tenemos nuestra fuente, donde tenemos nuestro LED, nuestra resistencia de 3 kilos, nuestro triad, y tenemos un capacitor y tenemos un triad también, en el cual cuando se pulsa la energía pasa por esta parte, se activa. De ahí tenemos como subtema el CCR.
Bueno, este también es un semiconductor que tiene terminales. Tiene 3, pertenece a la familia de los tristores. El CSR significa rectificador controlado de silicio. En su simbología tenemos ánodo, puerta y cátodo. El ánodo se representa por la letra A, el cátodo por la letra K y la compuerta como G. Este se sustituye por PN1, N1, PN2 y N2, que es el cátodo hacia la parte de abajo. Una de las principales características es que tiene un control por corriente, que se activa amplificando un pulso de corriente a su terminal de compuerta. Una vez activado esto, se permanece conduciendo de corriente incluso hasta que se debe de ser su retiro de pulsaciones de atracción hasta que la corriente a través de él cae por debajo de un cierto nivel. También tenemos apagado por corriente de cero. Ese puede reducir la corriente a través del acero. Es mediante la inversión de la corriente de circuitos o mediante la aplicación de un impulso de corriente inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un control de potencia. En este caso, para el CSR, utilizamos una aplicación donde se necesita controlar grandes cantidades de potencia, como controles de velocidad de motor, regulación de voltaje, controles de calefacción, rectificación de corriente. Debido a la capacidad para controlar corrientes alternas de potencia, el CSR actúa con circuitos rectificadores de corriente alterna o continua, en el cual se carga el dispositivo de disparo a través del voltaje que se le regula. Bueno, el comportamiento de activación es mediante un pulso de corriente activa en su compuerta respecto al cátodo, superando su voltaje de activación. Una vez activado, conduce la corriente hasta que cae por debajo de un nivel crítico. Esto quiere decir que para la desactivación es necesario reducir la corriente por debajo del nivel crítico, conociendo como la corriente de mantenimiento. Esto se puede lograr de varias formas. Apagado natural, quiere decir que es a través del CSR cuando cae bajo la corriente de mantenimiento, o se apaga automáticamente. Por el apagado por impulso inverso, quiere decir que se puede reforzar al cargarse. Esto se puede lograr mediante la inversión de la polaridad de la fuente de alimentación o menos circuitos que generen un impulso inverso en la compuerta. El número 3 es la disminución de la corriente. Para reducir generalmente la corriente que fluye a través del CSR, puede hacerse que se apague, especialmente en aplicaciones de corriente continua, donde se puede controlar la corriente con una precisión. A continuación tenemos un circuito que hicimos en Proteus, en el cual pasa la corriente. Tenemos un LED, tenemos el CSR y tenemos un osciloscopio, donde se puede observar en esta siguiente imagen, donde se hace la activación y donde se mantiene la corriente que fluye, que en este caso es alterna o continua, y donde se deja caer. Y bueno, pues para retroalimentar, prácticamente todos estos componentes de la familia de los tristores nos sirven para poner una práctica como fue nuestro dimmer analógico y nuestro dimmer digital. Esto quiere decir que pues haciendo la regulación de la intensidad de un foco a través de un diad, de un triad y de un SSR, que fue una práctica que hicimos en el salón, en el cual pasa y fluye la corriente, ya sea cuando llega a su forma de encendido y a su forma de apagado.
quiere decir que es a través de pulsaciones o a través de la potencia que se le da de un cierto voltaje llega el disparo. Bueno, pues de mi parte sería todo.